verdad creo que no tengo ni que decirlo. Los aranceles y las guerras comerciales han acaparado toda la actualidad últimamente, pero por supuesto hay movimientos más allá de este tema. Amigos, Estados Unidos acaba de anunciar que está considerando empezar a retirar tropas de Europa, concretamente 10.000 soldados de Polonia y de Rumanía. Sí, en plena guerra de Ucrania y con Rusia siendo todavía una amenaza para el flanco oriental, estas son las noticias. El Pentágono considera la propuesta para recortar miles de tropas de Europa, según funcionarios. El trumpismo va por todas y a toda velocidad. A la guerra arancelaria contra Europa y el resto del mundo parece sumarse ahora la reducción de la asistencia militar estadounidense. Algo que, la verdad, por otra parte, se veía venir por la cantidad de comentarios e insinuaciones gravísimas contra los europeos que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo de parte de tipos como Vance o Hesed. El problema, bueno, pues básicamente que esta idea ha comenzado a generar ya divisiones internas entre los propios republicanos. Y no hablamos de los votantes, sino de las más altas esferas. Por ejemplo, entre algunos senadores, pero ¿sabéis qué? Mejor escuchadlo por vosotros mismos. Despite Russia's aggression, there are some who believe now is the time to reduce drastically our military footprint in Europe. This is a viewpoint with which I disagree. I'm troubled that this deeply misguided and dangerous view is held by some mid-level bureaucrats within the Defense Department. They've been working to pursue a U.S. retreat from Europe, and they've often been doing so without coordinating with the Secretary of Defense and the National Security Council. As I have said, Russia is now mobilized for permanent war. Estas palabras, ojos, son importantes porque en Estados Unidos, en una situación como la actual de mayorías justas entre demócratas y republicanos, un senador puede llegar a tener más poder efectivo que el propio presidente. Puede cambiar por completo políticas clave del ejecutivo, incluidas la política fiscal, la política comercial o, por supuesto, la de defensa. Por no hablar de los círculos de influencia política en los que se mueven los senadores americanos. Pero evidentemente, si hay preocupación incluso entre los propios republicanos, imaginaos la que está cayendo en Europa con todo este tema. Amigos, todos sabréis que hace algunas semanas la Unión Europea anunció un plan para movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto en defensa. Pero hasta hace pocos días no había nada concreto sobre el rearme europeo. Pues bien, esto ya no es así. La Unión Europea ha presentado su libro blanco de defensa, un documento en el que han analizado todas las principales carencias que tiene la defensa del viejo continente. Y aquí también hemos visto noticias como esta. La CDU y el SPD alemanes alcanzan un acuerdo histórico sobre la deuda para impulsar el gasto en defensa. El acuerdo alcanzado con los verdes permitiría a Alemania gastar hasta 1 billón de euros en defensa e infraestructuras durante la próxima década. Claro que no todos tienen tan claro que Alemania y Europa en general vayan a ser capaces de gastar tantísimo dinero en defensa en tan poco tiempo. Y es que buena parte del tejido industrial militar de Europa se ha reducido una barbaridad desde el fin de la Guerra Fría. No olvidéis que en el caso del viejo continente, hoy por hoy hablamos de una industria que está fragmentada en muchas empresas de defensa relativamente pequeñas y que apenas hay unas pocas con tamaño suficiente como para aumentar rápidamente la producción a los niveles que hacen falta. Y no solo eso, el estrangulamiento que ha habido en las últimas décadas la industria militar de Europa también ha significado dos cosas: falta de innovación y desarrollo de tecnologías punteras a gran escala y falta de mano de obra suficiente como para producir tantísimo de golpe. Pero no importa. Aún así, Europa ha diseñado una especie de gigante lista de la compra para poder defenderse sin Estados Unidos en el futuro. Y también, por supuesto, para poder seguir proporcionando la ayuda militar a Ucrania, incluso en un escenario en el que Washington pueda cortar el suministro. ¿Y qué queréis que os diga? No es ningún secreto que en el terreno militar esto es un reto gigantesco, empezando porque en Europa hemos visto cosas como esta. CEO de Rheinmetall. Los depósitos de armas de Europa y Ucrania están vacíos. En ejercicios de la OTAN, los alemanes llegaron a tener serios problemas para comunicarse con sus aliados porque sus radios no eran lo suficientemente avanzadas. En 2015 incluso saltó la noticia de que los alemanes utilizaron palos de escoba pintados de negro y que los montaron en vehículos blindados para que pareciesen ametralladoras. Y no estoy de broma, esto ocurrió realmente. Y todavía a día de hoy envían documentos militares por fax en vez de por sistemas de correo electrónico seguros. Y esto es lo que podemos decir si hablamos de Alemania, pero se podrían sacar noticias muy similares de los ejércitos de muchos otros países de Europa, sobre todo de Europa Occidental, entre ellos el de España. Aunque ojo, porque no todos los países europeos están en la misma situación. Polonia, por ejemplo, lleva ya algunos años adelantándose al rearme, haciendo inversiones multimillonarias en tanques, obuses, munición, defensas aéreas, artillería, cazas, todo lo que os podáis imaginar y más. Pero estas y otras excepciones, como también lo son los estados bálticos, son algo así como la excepción que confirma el problema.
Pero sea como sea, la cuestión es que ahora casi de repente Bruselas ha pasado de mirar hacia otro lado en materia militar y centrarse principalmente en el cambio climático y en todo tipo de regulaciones, a plantear una especie de renacimiento militar con este nuevo libro blanco que os hemos comentado. Así que aquí en VisualPolitik, por supuesto, nos hemos tenido que hacer algunas preguntas. ¿Dónde planea exactamente la Unión Europea gastar todo el dineral que quiere dedicar a armas en los próximos años? ¿De dónde pretende sacar el dinero? ¿Son realistas las cosas que dice este plan? Pues queridos amigos, amigas, hoy en este vídeo lo vamos a ver, pero antes quiero agradecer al patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Trade Republic es un banco alemán, la plataforma de ahorros más grande de Europa, y tiene un trucazo que te va a interesar. Y es que puedes ahorrar con solo cambiar la forma en la que usas tu dinero. Porque, fijaos, mientras otros simplemente gastan, los que tienen la tarjeta de Trade Republic gastan y ahorran al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Pues te lo explico. Imagina que tienes que utilizar el transporte público para ir a estudiar o a trabajar y que tienes, por tanto, que recargar la tarjeta de transporte cada mes. Digamos que te cuesta 50 euros. Ahora mismo estás pagando tu tarjeta de transporte público y ya está, eso es todo. Sin embargo, con la tarjeta de Trade Republic, cada compra te devolverá un 1% de lo que gastes, hasta 15 euros al mes. Así, tu dinero trabaja para ti en lugar de simplemente... ¡Voilà! Desaparecer. Con la tarjeta de Trade Republic, con los 50 euros que gastaste recargando tu tarjeta de transporte público, obtienes de vuelta 50 céntimos. Y este es tan solo un ejemplo. Imagina cuánto podrías ahorrar con gastos más grandes. Granito a granito puedes llegar a ahorrar sin darte cuenta hasta 180 euros al año. Y eso ni siquiera es todo. Si prefieres por ahora gastar menos y ahorrar más, pues aquí también tengo buenas noticias. Trade Republic te ofrece una rentabilidad del 2,53% TAE pagadero mensualmente y además con tus ahorros protegidos por los fondos de garantía de depósitos europeos. Así que, ¿quieres empezar a usar Trade Republic? Pues te dejo toda la información en el enlace de la descripción, en el código QR que ves en pantalla y en el comentario fijado que encontrarás en la parte inferior de este vídeo. Objetivo: fortificar Europa. El pasado 19 de marzo, la Comisión Europea presentó su nueva estrategia de defensa para 2030. Y amigos, el nuevo libro blanco de defensa de la Unión Europea viene con un mensaje muy claro. Europa tiene que ponerse las pilas y rearmarse hasta los dientes. Y tiene que hacerlo ya, cuanto antes. Pues bien, en este documento que hemos analizado, Bruselas marca la hoja de ruta para reforzar su industria militar y determina dónde se tiene que actuar primero, empezando por algo que, por cierto, lleva años siendo un auténtico dolor de cabeza: la maraña de normas y regulaciones. Parece mentira, pero inspirada en el informe de Mario Draghi, la Comisión Europea admite que la burocracia que ellos mismos han creado está asfixiando a la industria militar, como si no asfixiaran también al resto de la economía, pero bueno, ese es tema para otro vídeo. Aún así, más allá del problema de la burocracia, la Comisión Europea ha desarrollado otros puntos que nos desvelan los verdaderos planes del rearme europeo. ¿Por dónde empiezan? Pues por supuesto por la que es una de las mayores carencias sin ningún género de dudas. Hay que rellenar sí o sí los arsenales. Si os preguntaran qué falta en Europa, si misiles, artillería, municiones, drones, ¿qué responderíais? Muchos seguramente no lo tengáis muy claro, pero tranquilos, Bruselas acaba de descubrir que falta de todo. Con más de una década de retraso, eso sí, pero bueno, algo es algo, vamos avanzando. Bromas aparte, la cuestión es que ahora sí, Europa quiere resolver la escasez crítica de stocks militares. Ahora bien, esto es más fácil de decir que de hacer, así que la pregunta es, ¿cómo diantres piensan conseguirlo? Pues para empezar, pretenden poner en marcha un programa urgente para comprar municiones de artillería del estándar OTAN de 155 milímetros que sean fabricadas localmente. De esta forma, el objetivo pasa porque se produzcan y entreguen 2 millones de proyectiles ya en 2025. Ahora bien, ¿es esto realista? Pues la verdad, mucho tienen que cambiar las cosas en solo unos meses. Porque para que os hagáis una idea, en 2023 en Europa se produjeron 300.000 rondas de artillería de 155 milímetros. Y ahora, al ritmo actual, se estima que en 2025 se podrían llegar a producir alrededor de 1 millón. Sí, es un crecimiento importante, se ha triplicado la producción en 2 años, pero aún así se tendría que volver a duplicar para alcanzar los objetivos de la Comisión Europea. Y amigos, hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que Rusia está produciendo ya en torno a las 3 millones de rondas de artillería ella solita, así que 1 millón entre toda Europa es claramente una cifra insuficiente. Da incluso risa si tenemos en cuenta que la Unión Europea multiplica casi por 10 el PIB de Rusia. En otras palabras, que el objetivo de los 2 millones de rondas establecido por la Comisión Europea tendría que ser bastante asequible, ¿verdad? Pues lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tan solo una compañía, la alemana Rheinmetall, produce ya 700.000 de esas aproximadamente millón de proyectiles, y el resto de Europa pues todo lo demás. Es decir, que el fabricante alemán puede estar ya produciendo al límite de su capacidad. Así que ahora todo depende de que el resto empiecen a cumplir. Y la verdad, hasta que no lo veamos, no lo creeremos, porque son ya muchos años de planes que no se llegan a rematar.
Pero bien, Bruselas también quiere conseguir ya como sea sistemas de artillería avanzados, y aunque no menciona modelos concretos, sí lo hace con sus características. Por ejemplo, el plan publicado prevé producir y comprar sistemas de artillería como lanzacohetes múltiples modernos con un alcance de al menos entre 70 y 300 kilómetros. Con estas características podríamos pensar en algunos modelos como los César franceses, los Choumi K-239 surcoreanos, los Pulse israelíes o los HIMARS estadounidenses, aunque es posible que debido a la guerra comercial desatada por Donald Trump y el conflicto en Gaza, estos dos últimos candidatos no cobren tanto protagonismo en este rearme. Asimismo, Bruselas quiere que los Estados miembros acumulen muchos más misiles, tanto para ser lanzados desde tierra como desde cazas, y que tengan al menos 300 kilómetros de alcance, como es el caso de los alemanes Taurus. Esto les permitiría a los países del flanco oriental, los que hacen frontera con Rusia y Bielorrusia, contar con una mayor capacidad de disuasión. Y por supuesto, aprendiendo del caso ucraniano, también existe una iniciativa de defensa antiaérea para adquirir conjuntamente sistemas de defensa antimisiles y antidrones, y acelerar la producción de interceptores de corto y medio alcance. Es decir, para entendernos, que el plan pasa por correr para crear una defensa antiaérea multicapa a escala europea que no dependa de las defensas aéreas de Estados Unidos. Algo parecido a lo que consiguió desarrollar Israel con sistemas como la cúpula de hierro, la onda de David o los sistemas Arrow. O también sería este el caso de Corea del Sur, que ha desarrollado sus propios sistemas como el KM-SAM o el recién desarrollado LSAM, que Europa podría incluso comprar directamente. Ahora bien, no todo va de la defensa antiaérea. En este caso también se ha establecido como objetivo absolutamente prioritario tener una alta capacidad de respuesta terrestre. En este caso, amigos, mediante la producción masiva de equipos como tanques tradicionales, y ahí los Leopard o los K2 surcoreanos, por los que tanto ha apostado Polonia, por ejemplo, pueden jugar un papel crucial de momento. Y digo de momento porque el plan lo que busca realmente es acelerar el desarrollo del MGCS, el sistema principal de combate terrestre europeo, el futuro tanque europeo. Este es un proyecto franco-alemán lanzado en 2017 para sustituir a medio plazo a los Leopard 2 alemanes y los Leclerc franceses como tanques principales. En este caso, no hablamos de un simple tanque, hablamos de un sistema completo, desde el cual se desarrollarían distintos tanques y sistemas de ataque y defensa, desde tanques más convencionales hasta tanques no tripulados, pasando por nuevos cañones de 120 milímetros mucho más potentes. También se incluyen sistemas de comunicación y equipos de gestión de batalla a tiempo real, así como protecciones activas para neutralizar amenazas como misiles antitanque o drones enemigos. Es decir, hablamos de crear una auténtica fuerza avanzada de choque terrestre. El problema, pues que este proyecto podría no estar completado hasta el año 2045. Sí, el 2045, me habéis escuchado bien. De ahí que una de las prioridades de Bruselas hoy por hoy sea precisamente acelerar todo lo posible este proyecto enchufándole mucha más financiación. Y ojo, hablamos de financiación pública, sí, pero también privada, porque Europa lo que busca es favorecer a las empresas militares para que éstas se lancen a invertir en estos programas como si no hubiera mañana. Es decir, para que se pongan las pilas y aceleren el cronograma todo lo posible. Y eso es algo que solo se puede hacer de una forma, garantizando las ventas. Es decir, garantizando que esas inversiones vayan a ser rentables porque los países europeos efectivamente van a comprar un montón de equipos. Y por eso, amigos, es tan absolutamente importante que los gobiernos de Europa empiecen a firmar ya masivamente contratos de adquisición de armas, tanto equipos existentes como en desarrollo. Si no, pues todo esto puede terminar en nada y por desgracia ya hemos visto muchos proyectos militares guardados en un cajón o con gigantescos retrasos en el viejo continente. Así que, evidentemente, no nos sorprendería que muchos de estos planes pues terminen exactamente igual. Sobre todo si los gobiernos europeos, insisto, no se toman en serio el tema del gasto en defensa a largo plazo. Ahí es donde va a estar absolutamente la clave de todo, lo que nos diga si este plan va a fracasar o va a tener éxito. Ahora bien, hace un momento os hemos adelantado que otro de los grandes objetivos de Europa es garantizar que la ayuda militar a Ucrania siga llegando pase lo que pase, tanto mientras dure la guerra como una vez que termine esta, que es justo cuando Ucrania va a necesitar armarse hasta los dientes precisamente para evitar otra invasión rusa en el futuro. Pues bien, Bruselas tiene claro que quiere jugar en este terreno y convertirse en el principal proveedor de todo tipo de armas para Kiev. De hecho, ya a finales del año pasado leíamos noticias como esta. Los drones Kamikaze H X2 con inteligencia artificial ya se fabrican para Ucrania. El H-X2 alemán proporcionará a Ucrania una nueva forma de atacar objetivos en distancias cortas, pero también refleja tendencias que van más allá de ese conflicto. Bruselas no solo quiere disparar la financiación de la Agencia Europea de Defensa, también tiene claro que todo ese dinero no solo debe quedarse dentro de la Unión, sino que tiene que reforzar a Ucrania. ¿Cómo? Pues atentos.
Vale, Europa quiere invertir en Ucrania y quiere incluirla en proyectos de producción conjunta tanto en suelo de la Unión Europea como en la misma Ucrania, para así convertirla en lo que podríamos denominar como una especie de puercoespín defensivo. Una fortaleza que sería tan costosa de invadir de nuevo que el simple coste de hacerlo disuadiría a Rusia de volver a intentarlo en el futuro. Y ojo, porque esto puede ser bueno para los dos, tanto para los países de la Unión Europea como para la propia Ucrania. Fijaos. El innovador sector tecnológico de defensa ucraniano es la baza del país. El potencial de la industria militar ucraniana es ya absolutamente innegable. No solo ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y de innovación, sino que en plena invasión han llegado a producir la mitad de todo el armamento que consumen en el frente de batalla. Y esto, en un momento en el que los misiles no dejan de caer, es simplemente impresionante. Y precisamente por eso, Bruselas quiere apoyar aún más a los ucranianos y generar muchas más sinergias entre las industrias de defensa europeas y las ucranianas. Este es de hecho otro de los grandes objetivos del nuevo libro blanco de defensa. Pero, si os parece, podemos poner un par de ejemplos concretos. Veréis, por un lado se quiere crear una iniciativa de defensa antiaérea que incluya a Ucrania para acelerar la producción de interceptores de misiles. De esta forma, Europa utilizaría datos obtenidos durante la guerra, tanto de los puntos débiles detectados como del propio armamento ruso incautado. Y también usaría la tecnología ucraniana desarrollada en los últimos años para mejorarla e implementarla en nuevos sistemas de defensa. Asimismo, por otra parte, también se plantea invitar a Ucrania a participar en el programa espacial de la Unión y a formar parte del Centro de Análisis e Intercambio de Información Espacial. Ojo con esto, porque permitiría monitorizar conjuntamente las amenazas y desarrollar un sistema de alerta temprana, sobre todo, lógicamente, enfocado a lo que pueda hacer Rusia. Y por último, amigos, Bruselas quiere incluir a Ucrania en la base tecnológica e industrial de defensa de la Unión. Esto permitiría a Kiev integrarse en el mercado europeo de equipos militares, además de participar en proyectos conjuntos en el marco de la PESCO, es decir, la cooperación estructurada permanente. En otras palabras, para entendernos, que existiría un constante y enorme intercambio de tecnologías y productos militares con Kiev, y mucha financiación podría usarse para fabricar armas en la Unión o también en la propia Ucrania. Porque la idea, como os digo, es aprovechar todo este nuevo enorme gasto militar que se está buscando, no solo para armar a los ejércitos europeos, sino también para unificar armamento y tecnologías con Kiev. Claro que, un momento, todo esto puede sonar precioso, pero por supuesto también es caro, carísimo. Y la pregunta es, ¿cómo van a ejecutar este plan de inversión masiva? ¿De dónde sacará la Comisión Europea todo el dinero necesario? ¿Hasta dónde llega esta apuesta? Pues amigos, todo esto que os hemos contado no está exento de riesgos, así que esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Es ahora o nunca. El plan presentado por Bruselas abarca mucho y ya sabéis lo que se suele decir, que mucho abarca, poco aprieta. Así que la cuestión es, ¿cómo demonios piensa Europa financiar semejante plan de gasto? Pues, a ver, lo primero que hay que entender es que estos 800.000 millones que prevé inicialmente Bruselas para implementar el nuevo libro blanco de defensa no van a salir directamente de las arcas de Bruselas. De hecho, el plan de financiación tiene dos patas. Por un lado, un servicio de préstamos directos de la Unión Europea de 150.000 millones de euros. Es decir, la Comisión Europea va a ofrecer préstamos a los Estados miembros, permitiéndoles financiar parte de las compras que hagan en materia militar. Y a ver, ¿qué pasa con los 650.000 millones restantes? Pues... Si los Estados miembros aumentaran su gasto en defensa en un 1,5% del PIB de media, podrían crear un margen fiscal de cerca de 650.000 millones de euros en un período de 4 años. Pues en muchos casos, déficit. La idea de Bruselas es hacer que los diferentes países aumenten su gasto militar y que ese nuevo gasto no compute en las reglas fiscales. Es decir, todo aquello que se gaste de más en defensa se descontará de los objetivos de déficit. De esta forma, los estados podrán gastar 1,5 puntos más de su PIB exclusivamente en el campo militar sin que eso cuente en sus compromisos de déficit y deuda. Para entendernos, podrán aumentar el gasto militar sin que Bruselas les dé un tirón de orejas. En teoría, esto flexibilizará y permitirá que los países más grandes como Italia, España o Francia inviertan mucho más en su industria militar. Pero por supuesto, no dejamos de hablar de déficit y de deuda, así que plantea dudas sobre cómo esto afectará la estabilidad financiera de la Unión Europea. Y también plantea dudas sobre la capacidad real de algunos países, como por ejemplo España o Italia, para gastar más incluso aunque quieran. Porque, claro, de cara al marketing las cifras presentadas son espectaculares. Pero lo cierto es que este número de 800.000 millones solo se materializará si los gobiernos nacionales aumentan el gasto en defensa con sus propios bolsillos. O en otras palabras, que Bruselas solo pondrá en préstamos una quinta parte del dinero anunciado. Y el resto, pues, que se apañen los países para pagarlo. Esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que ocurrió con los fondos Next Generation de recuperación de la COVID-19. En los Next Generation, más de 400.000 millones de euros eran subvenciones a fondo perdido y más de 300.000 millones eran préstamos a bajo interés. Es decir,
150.000 millones en préstamos versus 400.000 millones a fondo perdido. ¿Lo vais viendo? Incluso en una situación como esta, y por mucho que nos digan que la defensa ahora es toda una prioridad, los planes de la Comisión Europea son en realidad bastante tímidos. Desde luego, mucho más tímidos de lo que lo fueron los desastrosos Next Generation, que la verdad, como ya os contamos en Visual Economic, no valieron para prácticamente nada. O, mejor dicho, no están valiendo para prácticamente nada, porque el programa continúa y siguen gastando y gastando más y más dinero. Y esto, amigos, pues ¿qué queréis que os diga? Es preocupante. A ver, se ha anunciado a bombo y platillo este plan de rearme y su dotación económica como si fuera un macro plan de Bruselas, pero resulta que solo hace falta rascar un poquito para ver que gran parte del mismo es puro humo, al menos en lo que a dinero se refiere. Y eso nos hace de nuevo darnos de bruces con una realidad. El gasto militar es mucho menos versátil para los políticos de turno que otros tipos de programas, y eso, por supuesto, pues lo hace también ser mucho menos interesante. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, España es el segundo país que más fondos Next Generation de la COVID tiene asignados, con unos 140.000 millones de euros. Pues bien, en España estos fondos se han estado usando en buena medida para cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la recuperación de los efectos de la pandemia ni con la transformación productiva. Se han estado usando simple y llanamente para hacer política y para pagar todo tipo de prebendas. Por ejemplo, parte del dinero ha acabado en ampliaciones de estaciones de esquí, en rehabilitación de viviendas para que sean más ecológicas o incluso en digitalizar el Camino de Santiago. Ahora bien, ¿qué por qué os cuento esto? Pues porque con el gasto en defensa esto no se puede hacer. Y de hecho, seguramente eso explique por qué aquí hablamos de 150.000 millones en préstamos de Bruselas y con Next Generation hablemos de 400.000 millones en subvenciones a fondo perdido. Simple y llanamente, para el político de turno no hay tanto business. Pero es que además de este problema, también hay otro. A ver, cada país quiere proteger a sus propios fabricantes de armas y asegurarse de que los contratos multimillonarios de defensa se queden en casa. Y esto, pues bueno, puede sonar hasta cierto punto lógico, pero tiene graves consecuencias. Como ya os hemos contado, en Europa tenemos empresas armamentísticas que suelen ser pequeñas, con mercados muy limitados y mucha menos capacidad de innovación que los gigantes de Estados Unidos o incluso de Corea del Sur. Y esto evidentemente plantea muchos límites, porque reduce las economías de escala y hace que los ejércitos sean más complejos y más caros de operar y de mantener. Digamos que al hablar de cientos de empresas pequeñas, pues no se pueden realizar las grandes mega inversiones que vemos en la industria norteamericana. Y eso esencialmente significa menos I más D más I, armamento menos puntero y en general un sector estancado y sin crecimiento. Es precisamente por eso por lo que nos podemos encontrar con mucho dinero, pero invertido en un proceso mucho más ineficiente y mucho más lento, que es exactamente lo que no queremos que ocurra. Este es el gran riesgo. Si simplemente canalizamos dinero hacia nuestra industria de defensa actual, altamente fragmentada, podría volverse derrochadora e inflacionaria. La clave es la consolidación, menos modelos, producción a mayor escala y una verdadera colaboración entre los Estados miembros. Amigos, si Europa quiere que todo este gasto sirva para algo y que el famoso libro blanco de defensa se pueda llevar a cabo, hace falta un plan coordinado que especialice las industrias de cada estado. Es decir, concentrar la producción de equipos específicos en ciertos países para así poder ganar volumen. O también se podría optar por un modelo de grandes consorcios al estilo Airbus, por el que las principales empresas europeas pues establecen plantas de producción en varios estados miembros para especializarse, cooperan entre sí, se coordinan y distribuyen luego los beneficios económicos. Ahora bien, todo hay que decirlo, no todo es pesimismo. Muchos expertos creen que este plan puede ser el impulso que precisamente Europa necesita. La lógica en este caso es muy simple. Más gasto en defensa puede conseguir más producción, más empleo y más innovación en un momento justo en el que la economía europea parece un poquito estancada en estos campos. Sin embargo, el problema es que toda esa cadena se financia en última instancia con impuestos, es decir, extrayendo dinero de otros sectores productivos que a su vez pues pueden verse lógicamente afectados. La industria militar es una maquinaria industrial que depende básicamente del dinero de los gobiernos, y eso fácilmente puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y para evitarlo es porque es clave hacerlo con cabeza y fomentar las sinergias con otros sectores productivos privados de la economía, algo que por ejemplo Estados Unidos, Israel o Corea del Sur han sabido hacer muy bien, o incluso China. Y amigos, aquí va a estar también otra de las claves que definirán el éxito o el fracaso de este enorme plan de defensa de la Unión Europea. Mientras todo esto se va aclarando, de momento en VisualPolitik os hacemos las preguntas a todos vosotros. ¿Será capaz Europa de reconstruir su tejido industrial militar para rearmarse en los plazos previstos hasta el año 2030? ¿Estarán los distintos gobiernos dispuestos a poner de su parte? ¿O caerá todo en saco roto en cuanto se pase el temor a un posible ataque ruso? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Es gratis y nos ayudará un montón. Y por supuesto, no olvides hacerte con tu tarjeta Trade Republic para ahorrar mientras gastas. Y ahora sí, como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.